empezó este tema de preocuparte por el tema político y cómo afecta en el fondo las decisiones económicas al final? Quien cree que la política está separada de los negocios está totalmente equivocado, porque los efectos hoy día de las decisiones políticas globales son mucho mayores a lo que eran en el pasado, porque tiene impacto en las empresas, en las organizaciones y en definitiva en las personas. El fenómeno Milei que está pasando Sí. en Argentina, ¿hay coletazos negativos, positivos que puedan afectar a nuestro país? Lo más interesante del fenómeno Milei es como un fenómeno ideológico. O sea, una Argentina que empieza a despegar te genera un cambio completo en América Latina. El día que salió Trump, ¿cómo puede afectar eso a Chile? Yo diría que lo primero es qué pasa con el dólar. ¿Qué pasa si Estados Unidos endurece su enfrentamiento económico con China? Y eso impacta directamente en Chile. Por ejemplo, en la exportación del cobre. Muchas veces pensamos que lo internacional es algo lejano, intangible, y al final golpea el bolsillo de todos los chilenos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Trajimos un invitado que nos va a poder hablar de los tres mundos. El tema básicamente privado, político también, y del mundo universitario, de la academia. Y ha estado metido en todas. Empresario, abogado de la Católica, con mucha experiencia ya en temas básicamente del mundo internacional, pero más que presentarte yo, me gustaría que tú nos digas, no sé si todos los papeles, los pergaminos, pero sí lo que consideras que te ha llevado a estar haciendo las cosas que hace hoy y que más te apasionan. Bueno, gracias Francisco por la invitación. Creo que la palabra empresario me queda un poco grande. Sí, me encanta hacer cosas, me gusta emprender. Y como conversamos, bueno, hoy día dirijo el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Soy profesor hace 16 años en la Facultad de Derecho. 16 años siendo profe. 16 años, partí a los 28. Y hoy día me mezclo entre la universidad, que es mi actividad principal. Nos toca también asesorar a algunas empresas multinacionales o extranjeras en temas de riesgo político, cómo está el entorno de Chile, de América Latina, y también las charlas que hacemos hoy día, que hay mucha demanda por el tema geopolítico. Entonces eso nos pide mucho empresas, sector privado, cómo viene el mundo. ¿Y cómo empezó este tema de preocuparte por el tema político y cómo afecta en el fondo las decisiones económicas al final? Claro, yo, Francisco, era súper político en el colegio. Mira. Me encantaba, estuve en el centro alumno, después en la Facultad de Derecho también, me tocó ser presidente ahí del centro de estudiantes. Entonces siempre tenía una inquietud por lo público, me gustaba. Pero partí en el sector privado, en un estudio de abogado, de los típicos estudios que están aquí cerca de esta entrevista, pero me di cuenta que el tema de solo dedicarme al cliente no me llenaba. Y además me generaba más admiración el cliente que venía con una idea que el abogado que se la estructuraba legalmente. Entonces, en el 2008 yo hice mi quiebre, entre comillas, profesional, usando siempre las herramientas que me dio la carrera, y ahí comencé. Me fui a la Universidad Católica, armamos toda la parte como educación profesional. Después me fui al gobierno, el primer gobierno del presidente Piñera, que una generación muy importante de jóvenes se fue a trabajar. Estábamos todos como ansiosos qué significaba trabajar en un gobierno. Y luego me fui a estudiar a Estados Unidos, ahí traje una idea y esa idea la combino con mis labores universitarias. ¿De qué se trata esa idea? Esa idea básicamente es que yo fui alumno y después me quedé un tiempo con un profesor que enseñaba un curso que se llama Empresa y Gobierno. Empresa y Gobierno. Esto en Estados Unidos, donde el tema del lobby, donde la relación público-privada es una relación permanente, intensa, no hay prejuicios sobre el tema. No, si hoy día mismo en las campañas mostraban no sé cuánto le había donado Elon Musk a Trump y son cosas siderales y como que casi que se habla públicamente como oye, esta empresa le pone tanta plata al presidente. Acá eso se vería bastante raro, por lo menos en Chile, claro, no sé si está permitido. Aunque suceda acá en Chile, pero no a esa escala. Hoy día se prohíbe el aporte de empresa y lo hacen personas naturales. Antes se permitía, pero aunque se haga y que todo el mundo sabe, allá es explícito, aceptado. Me acuerdo que una vez estaba en Estados Unidos, en D.C., en Washington, y fuimos al Club de los Republicanos, al frente del Capitolio, a un desayuno. Y tú veías en la mañana en el desayuno a políticos con empresas conversando y nadie se ocultaba. Nadie decía estamos haciendo algo malo. Mientras se haga dentro de la ley, mientras sea natural, no hay nada prohibido. Si es natural que las personas se relacionen con el sector público. Entonces yo hice este curso en la Universidad de Nueva York, donde hice mi posgrado y dije esto hay que llevarlo a nivel académico a Chile y también a nivel de ayudar a ciertas empresas extranjeras en sus relaciones público-privadas. Entonces me he combinado con eso. Y luego, bueno,
me tocó asumir como director del Centro de Estudios Internacionales y ahí ya empezamos a analizar lo que era el entorno internacional y cómo impactaba a Chile y cómo impactaba en general a las organizaciones. Perfecto. Aquí donde vamos a hablar de estos temas que son muy relevantes para que estén muy atentos, que es cómo afectan justamente. Cómo afecta dos puntos, porque a veces muchas personas tratan, incluso yo me veo en eso, enfrascado cuando creo contenido, trato de ser lo más apolítico posible, como que la política no existiera, y enseño principios básicos de economía, finanzas, ahorro, y cada uno en el fondo vaya ganando las herramientas independiente de este sector externo que te puede influir positiva o negativamente dependiendo del país que estés, la condición social, etcétera. Y yo voy en esa línea muchas veces, pero obviamente la política también afecta los mercados, afecta nuestras formas de pensar. Entonces, en lo que tú viste en este curso como economía y política, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se interrelacionan generalmente? Ahora, hoy día tú, Francisco, le preguntas a una empresa multinacional y todas te dicen, quien cree que la política está separada de los negocios está totalmente equivocado porque los efectos hoy día de las decisiones políticas globales son mucho mayores a lo que eran en el pasado porque las empresas globales trabajan en distintos países, con distintas culturas, con distintos entornos políticos, regulatorios, con impactos que en definitiva también llegan al negocio. Fíjate que McKinsey hace 10 años hizo una encuesta que decía, ¿cuál cree usted que es el stakeholder que más impacta en el valor de su negocio? El primero, el consumidor. Y adivina cuál fue el segundo. Los gobiernos y los reguladores. Okay. O sea, hay una conciencia de que hoy día el Estado tiene una mayor injerencia e intervención en los negocios y eso lo hace mucho más desafiante y más complejo. En el caso de Chile, somos una economía abierta, somos de las más abiertas del mundo junto a Corea del Sur y Singapur. Entonces, todos los fenómenos internacionales, las elecciones de Trump, las guerras, lo que pasa con los commodities, lo que pasa con China, nos afecta directamente. Además de los desafíos que tiene Chile como país propiamente tal. No todo depende de afuera, sino que también hay cosas internas. Pero un poco lo que nosotros hacemos es evangelizar o enseñar de que hay que entender el entorno internacional porque tiene impacto en las empresas, en las organizaciones y en definitiva en las personas. Y por ejemplo, ¿qué cosa internacional el día que salió Trump? ¿Cómo puede afectar eso a Chile? Ya, esa es la típica pregunta y que ya tuvo impacto en el primer gobierno de Trump con la famosa guerra comercial. Yo diría que lo primero es qué pasa con el dólar. Ya. Como Trump quiere iniciar una nueva guerra arancelaria, él ha dicho que quiere ya los aranceles al 60% con China, a 10 a 20% con el resto del mundo. Esos aranceles mayores, ¿qué significa? Que lo que importa a Estados Unidos va a ser más caro. Sí. Eso presiona un alza de tasas. Un alza de tasas, ¿qué significa? Que los inversionistas buscan donde hay mejores retornos, entonces van a Estados Unidos y eso fortalece el dólar. Por otra parte, Estados Unidos tiene una deuda pública muy alta y una economía deficitaria fiscalmente. Sí, entiendo que está con mucha deuda. La deuda de Estados Unidos sobre el 100% del PIB. Para que tengamos una noción, en Chile es cercana al 30%, un poco sobre el 30%, pero sobre el 100% y sigue creciendo. ¿Y qué pasa cuando tú tienes déficit? Lo financias con deuda. ¿Y qué ocurre con la deuda? También presiona el alza de tasas. Esa alza de tasas fortalecen el dólar. Entonces, todo lo que importa a Chile de Estados Unidos obviamente va a encarecerse, como ocurrió en el pasado con la gasolina, el típico tema del precio de la benzina y con las importaciones de los bienes y servicios en general. Otro efecto que podemos tener es qué pasa si Estados Unidos endurece su enfrentamiento económico con China. China es el principal socio comercial de Chile. Sí. Cerca del 40% del valor de nuestras exportaciones van a ese mercado. Si China se ve afectado por una nueva guerra comercial, se afecta a su economía, se afecta a su demanda global y eso impacta directamente en Chile. Por ejemplo, en la exportación del cobre, bajando el precio, digamos, de los commodities. Y eso tiene un impacto en la economía chilena, en la recaudación fiscal, menor financiamiento para los programas sociales, etc. O sea, lo que quiero decir, Francisco, es que muchas veces pensamos que lo internacional es algo lejano, intangible, y al final golpea el bolsillo de todos los chilenos. Mira qué interesante. Tarde o temprano. Y esta política son cosas que ya ha anunciado que quiere hacer. O sea, nosotros podríamos pensar que si cumple simplemente sus promesas de campaña, ya nos afectaría probablemente negativamente en ese caso.
Oye, espera un poco, y ustedes también. ¿Sabían que Entel Digital tiene un ecosistema pensado 100% para pymes, a precios accesibles, con herramientas que te permiten desde el desarrollo web por menos de 0,3 UF y asesorado con personas expertas? Esto es Digital Market, donde todas las pymes o los negocios que estamos empezando podemos tomar servicios desde contabilidad, desarrollo de sitio web y un montón de cosas a un precio botado. ¿Qué tipo de soluciones? Porque uno dice, oye, soluciones. Bueno, primero que todo el CAS, control de asistencia, que hoy día con el nuevo cambio de ley es algo muy complejo que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Ahí lo tenéis. Segundo, que es el que más me gusta a mí, tu negocio digital. Desde 0,3 UF ya puedes empezar a tener presencia, sitio web, incluso vender productos. Y el último, que es uno de los favoritos, el WhatsApp multiagente. Imagínate tener solamente un solo WhatsApp, pero que este equivalga a decenas de teléfonos. Todos los chats centralizados en uno solo. Todos los servicios que una pyme necesita. Está espectacular, en verdad. Sí, yo creo que el tema de aranceles directo a Chile es un largo trecho y no creo que se aplique en una primera etapa. Nosotros tenemos además un tratado de libre comercio de arancel cero con Estados Unidos. Tenemos un tratado de doble tributación que permite que no paguemos impuestos en los dos países por una misma renta. Entonces hay condiciones institucionales que yo creo que nos cubren por lo menos en una primera etapa. Además, ni Chile ni América Latina son prioridad para Estados Unidos su política exterior. Su foco está ¿dónde? ¿Dónde está el foco de Trump? China, sobre todo por el relato de Trump de que roban los empleos de las industrias manufactureras americanas y que por eso hay que contener a China. Segundo, las guerras. ¿Qué va a pasar con la guerra de Rusia en Ucrania? ¿Qué va a pasar con el tema de Medio Oriente, donde hay 2/3 de las reservas de petróleo a nivel mundial? Entonces ahí está el foco. Y Taiwán, probablemente también dentro del tema de China. Entonces, como decía mi abuelo venía del Líbano, decía, esta tierra de Chile es maravillosa porque estamos alejados al final del día de todos los grandes conflictos bélicos. América Latina no tiene amenazas de guerra, tiene otro tipo de amenazas, es violento, tiene el tema del crimen organizado, pero no tiene la amenaza de Europa, del Reino Unido, de la guerra. De esa guerra. Como vemos nosotros en la historia, o las amenazas que está haciendo hoy día Rusia. O sea, amenazas de que no llegue la guerra, pero sí los efectos colaterales comerciales, sí. Sí, claro. Pero no la guerra, no los efectos. No estar nosotros pensando que van a caer misiles. Exactamente. Ya, súper interesante. Sí. Después, ¿qué otro tema dentro? Porque uno dice los geopolíticos, pero tú también te estás focalizando, entiendo, en Latinoamérica. Sí. Porque no solamente, obviamente, Estados Unidos es importante, una potencia y todo, pero también hay cosas que están pasando en Latinoamérica. Y ese tipo de cosas hoy día, si tú decís el radar de top 5 cosas que se están gestando en Latinoamérica que nos pueden impactar de alguna manera en nuestros bolsillos. Al común y corriente que transeúnte, que compra y vende cosas en la calle. ¿Qué cosas están pasando hoy día en Latinoamérica que son importantes? A la América Latina es como el gato pardo, que todo cambia para que todo siga igual. Probablemente si nosotros hubiéramos hecho este programa 20 años atrás, hablaríamos más o menos de ciertos problemas que se mantienen en el tiempo. ¿Cuáles son amenazas directas? Primero está el tema del crimen organizado y la inseguridad, que es un tema hoy día transnacional, regional, no es un tema solamente chileno. Y vemos que las grandes organizaciones criminales se han diversificado porque están en el narcotráfico, en la pesca ilegal, en la minería ilegal, en la tala de bosque, o sea, están profesionalizados y diversificados e integrados. Grandes carteles se van generando también en los otros países, como nos pasa a nosotros con el Tren de Aragua u otros carteles que vienen de México. Antiguamente se decía que el crimen organizado era un tema como de Colombia y México. Sí, pero como uno escuchaba Colombia y chao. Costa Rica, Uruguay y Chile, que son los 3 países, los índices más seguros de América Latina, están teniendo este problema. Ese es un tema. El segundo es la corrupción, que se ha estancado en América Latina, la lucha contra la corrupción, y que al final del día te hace más costoso la forma de hacer negocio, hay más costos de transacción, muchas veces tú te tienes que sentar en la mesa y si no aceptas, esto estoy hablando en general en América Latina, si no aceptas las reglas del juego corrupta, no sé si te acuerdas del fútbol, lo que pasó con la Conmebol y que involucró a un expresidente de la NFP chilena, si tú no te sientas con esas reglas, quedas afuera. Entonces, eso es lo tramposo también de la corrupción. A mí una vez me dijeron un caso, no voy a decir empresa, pero una famosa discoteca chilena que dijo, ya, yo me voy a expandir porque me ha ido muy bien en Chile, tengo X sucursales, todos me conocen, tengo un avión ahí en las sucursales y me voy a ir hasta a México. Quiero ir a incursionar en el mundo mexicano. Y él me dijo, o sea, le dijo al que me contó la historia, que trabajaba con él, que tenía un presupuesto de coima. Y dije, ¿pero cómo un presupuesto? Dijo, es que allá funciona así. O sea, en Chile como que no estaba tan... O sea, me dijo, igual pasan cosas en Chile. Me dijo, los que creen que no viven como en La Landa, hay cosas raras. Pero me dijo, en México era espantoso. Era como que tenían que tenerlo. Y él tenía, por decir algo, era como 20% asignado para eso.
para poder pagarle a los municipales, a los guardias, a todos los que, al que pasaba por afuera, oye, si no, balazo si es que no me pasa algo. Y me dijo que estuvo, no sé, por un año y quebró. Y quebró porque se quedó corto con el presupuesto de Coisma. Esa es la corrupción institucionalizada que ya está enquistada en la economía de los países. En Chile todavía no hemos tenido casos de corrupción, de la llamada gran corrupción y pequeña corrupción. Tuvimos el caso de Brecht en América Latina con las licitaciones de obras públicas, carreteras, pero todavía en Chile no tenemos ese problema de que sea institucionalizado, o sea, que esté enquistado en la economía, que sin corrupción tú no puedes hacer negocio, como ocurre en otros lados de América Latina. Qué impresionante. A mí me choca porque nunca me ha tocado que alguien me diga como, oye, y lo para mí, para que salga un negocio, por ejemplo. Pero sé que ocurre, y es lamentable. Bueno, hay otros temas. Eso está pasando en Latinoamérica. Sí, esos son dos temas. Un tercer tema es los flujos migratorios, la migración, que se ha descontrolado fundamentalmente por la crisis de Venezuela y que cada vez está generando más tensión social, más xenofobia, más estrés en el Estado que no tiene capacidad de absorber en sus servicios públicos, en educación, en salud, esta nueva ola. Y si Maduro permanece en el poder, se estima que puede haber una nueva ola migratoria a la cual le tienes que sumar, si Trump cumple su programa, las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, que eso golpearía muy fuerte a México y a países de Centroamérica. Ahí tienen un tercer tema. Después, quizás temas más políticos, la menor valoración de la democracia. Hoy día los latinoamericanos quieren que les solucionen sus problemas de seguridad, de economía, salud. Y como la democracia se está viendo sin delivery en muchos gobiernos, dicen, bueno, si tengo un líder más autoritario, más directo, me da lo mismo si es muy democrático o no mientras me resuelva los problemas. O sea, hay una desafección con la democracia hasta que se pierde. O sea, como casi que si llegase a ver un dictador, lo podría aceptar con tal de que me saque a todo. Sí, hoy día no son las dictaduras de los 60, 70 en América Latina, son estos llamados autoritarismos competitivos, que son personas que ganan con las reglas del poder, pero en el poder ganan con la democracia y ganan con muy buenas votaciones. López Obrador, Bukele, grandes líderes, pero cuando llegan al poder comienzan a tijeretear las reglas. Claro, capturar el poder judicial, menor separación de poderes del Estado. Entonces ahí está el riesgo, esto que se llama hoy día como la deriva autoritaria. Y lo último, diría yo, que es lo que yo llamo la oportunidad perdida. Fíjese que América Latina tiene todo para dar un gran salto en la transición energética. Tenemos cobre, litio, 60% de la reserva de litio están entre Chile, Bolivia y Argentina. Cobalto, tierras raras, todos los elementos, todos los minerales. Además tenemos potencial en la energía renovable, hidrógeno verde, capacidad solar, eólica. Entonces decimos, bueno, pues entonces esta región tiene que pegarse el gran salto. Pero esa oportunidad perdida se refiere a que si no lo acompañamos de buenas políticas públicas, de políticos serios, de estabilidad en las reglas del juego, puede pasar como pasa con Bolivia. Tú sabías, Francisco, que Bolivia tiene las principales reservas de litio en el mundo, pero en términos de producción y de explotación está mucho más rezagado. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas, se ponen de acuerdo, no se incentiva la inversión extranjera. Entonces nos quedamos ahí. Eso diría yo que son 5 temas y hay otros más que siempre van apareciendo. Obvio. Y me quiero ir ahora algo a la capa más pequeña, pensando y de más preguntas personales. Que en tu caso, cuando saliste de la carrera, porque obviamente ahora estáis viendo cosas bastante macro, que son muy interesantes, obviamente, y te contratas en la empresa grande. Yo lo que estoy haciendo hoy día es para la gente que te escucha a ti, que tú eres muy popular, influyente, el camino profesional que tengo yo hoy día, yo lo busqué. Es que no eso fue fácil, por ahí te quería preguntar. Pero no fue que el tiempo me fue. Yo tuve unos objetivos y los fui cumpliendo, algunos con más dificultad, otros con menos, pero es importante hacer lo que a uno le gusta hacer, lo que lo apasiona. Y ojalá esa pasión también venga acompañada del talento. A mí me encantaría ser arquero Colo-Colo, pero no tengo el talento para ser arquero fútbol. Por lo tanto, no solamente la pasión, sino también donde tienes talento. Otra vez escuché una frase, mira, a ver si te hace sentido. A mí me gustó mucho. Para mí una persona que admiro mucho, Fernando Gómez, fundador de DBA Capital, una empresa de inversiones. Y él dijo una frase que fue, porque a él le gustaba el piano cuando chico. Y quería hacer, y tenía su banda y todo, y era su pasión. Y después dijo, ¿sabes qué? Pero me di cuenta que no era bueno. Y sí, practicaba todos los días y cada vez mejoraba y uno podía mejorar todos los días si practicaba todo el rato. Pero no le estaba generando el mismo impacto que otros pianistas famosos que con 15 años ya están haciendo conciertos prácticamente. Claro. Pero en las finanzas, cuando él estaba en clase, todos le pedían el cuaderno, todos le pedían porque le salía fácil. Entonces dijo, en vez de perseguir mi pasión, voy a perseguir mi talento.
Y su talento se terminó convirtiendo en su pasión, porque se dio cuenta que cuando se te sale un poquito más fácil y eres más bueno en algo, es normal que la gente lo vea, te empiece a ir mejor, claro, lo admire. Y generalmente uno se enamora de lo que le sale fácil y bueno y te sientes apreciado por lo que hace. Y hoy día que tiene más tiempo, ya tiene 62 años, ya la hizo, tiene una empresa que funciona perfecto, se está dedicando también a su pasión, toca piano, pero su talento le dio todo el estilo de vida que siempre soñó. Claro. ¿Ah? Y él decía, enamórate de tus talentos más que de tus pasiones. ¿Qué te parece ese tema? Es una tremenda reflexión. Yo lo que le digo siempre a mis alumnos es traten de buscar donde se intersecta la pasión de ustedes con su talento. Y si logran ese punto, van a ser inmensamente felices. Pero efectivamente quizás no es tan fácil esa intersección, pero es importante. O sea, yo me despierto todos los días míos son variados, tienen alguna cosa distinta. Me encanta mi día a día. Me muero si estuviera como un muerto en vida. Yo sé que esto, la mayoría de las personas que están en el trabajo no lo disfrutan o no tienen la pasión o no tienen lo que hoy día se llama el propósito, pero también mi llamado es que hay que buscar eso. O sea, no basta que un tercero diga, oiga, yo lo voy a ayudar a encontrar su propósito, su talento. Tiene que ser una reflexión personal y una determinación personal. Y bueno, a partir de cómo lo hiciste eso, porque también obviamente uno dice, pero que es fácil decir, pues si salió la católica, y a veces pasa eso. Sí, claro. Pero en tu caso, ¿cómo fue que descubriste o fuiste persiguiendo esto? Cuando estabas estudiando, ¿siempre tenías algún objetivo claro o se fue dando en el camino? ¿Cómo fue este tema de lograr, aparte, generar lucas con lo que te gustaba? ¿Cómo fue eso? Porque tú dijiste que partiste en un estudio normal, tradicional, que ahí me imagino que lo que primaba era el ingreso porque estabas recién saliendo de la carrera y hacer un nombre, ¿o no? Sí, yo tenía un problema que lo he solucionado, lo he tratado de resolver, que me gustan muchas cosas en la vida. Porque hay dos tipos de indecisiones, la que uno no sabe qué hacer y la otra que a ti te gustan muchas cosas. Y yo te diría que mi primera etapa era esa, y a pesar de que yo en la universidad estuve muy metido en la política universitaria, siempre dije, quiero partir trabajando en un estudio de abogado, ojalá de estos estudios típicos del golf, mucho mármol. Eso te gustaba, lo encontrabas interesante. Dije, me quiero poner a prueba como abogado y ojalá participar siendo chiquitito, el último en el eslabón, pero participar en estas grandes transacciones. Pero me di cuenta que no me llenaba. Y que yo iba a ser probablemente un abogado del ejercicio tradicional mediocre. Dije, yo voy a ser aquí muy promedio porque esto no me apasiona, y tampoco yo tenía el mayor talento de esa prolijidad del abogado de oficina que hasta el último detalle lo observa y que goza con los 25 control de cambio de un documento. ¿Te fijas? Y me pasó con un cliente, no voy a dar el nombre, pero que se dedicaba trajo esta industria de la entretención para niños en Chile. Y fui a una reunión y lo escuchaba con gran inquietud. Mucho más que el abogado muy creativo que decía cómo organizar el tema legalmente. Entonces ahí fue mi primer clic, que yo dije, yo tengo que sincerarme con lo que me gusta, que había una parte que era el bien público y también espacios donde yo pudiera crear más cosas. Y ahí tuve un golpe de suerte que me llama la Universidad Católica, la Facultad de Derecho, a integrar un proyecto que estaban haciendo. ¿Y eso después te llamó apito de...? Y yo ya era profesor, por lo tanto yo ya sentía que la universidad era mi segundo hogar. Yo tenía hasta esa época como dos grandes pasiones, la docencia con los alumnos y el fútbol, pero que eso está fuera obviamente, el mundo profesional. Y ese siempre fue mi cambio profesional, mi punto de inflexión, ese año 2008, donde me fui a la universidad. Luego pasó esto que gana un gobierno en Chile, el 2010, y me integré al gobierno del presidente Piñera. Me encantó el servicio público, me gustó mucho la política, pero esos 4 años me llevaron a la conclusión que no me gusta la política full time dentro del Estado. Suficiente para 4 años, lindo aprendizaje, sino que me gusta más bien trabajar con la política, pero desde afuera. Y ojalá ayudando a otros actores. Entonces, al final, Francisco, muchas de las decisiones que uno toma, las toma porque vive experiencias. Y dentro de esas experiencias también hubo fracasos que fueron mis grandes aprendizajes. ¿Cuál fracaso recuerdas que sea importante? Fracasos que son entre comillas, porque como son al final lo que más te hace aprender. Lo primero fue, yo entré al gobierno y yo entré a otro ministerio. Yo terminé en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, como jefe de gabinete. Nosotros éramos todos sub 30 en esa época, todos queríamos entrar al gobierno. Me acuerdo que yo estaba en el sur con poca señal y estaba pendiente en las vacaciones. Me llegará un mensaje que me invita a trabajar al gobierno, estábamos todos en la misma. Ya acepté rápidamente un cargo que era jefe de gabinete, que es de confianza, y con la persona que era ministra no enganché para nada. De hecho, la segunda semana dije, ¿qué hago aquí? Pero
Ya, y con ella no resultó. Yo fui el primer jefe de gabinete, siempre lo digo, en ser, entre comillas, echado por la ministra de Estado. Y me llama el decano, que en paz descanso, que falleció el decano de Derecho de esa época, y me dice: Jorge, las puertas están abiertas para que tú vuelvas a la universidad. Emocionante, ¿no? Cuando uno está en el suelo, imagínate, a mí hasta... Qué lindo, sí, eso significa salir bien. Claro, también. A mí hasta mi familia me hizo un almuerzo cuando esa época era distinta, como, va a ser jefe de gabinete de un ministro. Pero yo le dije al decano algo claro, le dije: decano, muchas gracias, pero no, porque esto que me pasó a mí es un accidente en el camino, es una piedra, pero yo mi objetivo lo tengo muy claro, que es trabajar en el gobierno, en ese caso del presidente Piñera, hasta el final. Y si no me llevé bien con una ministra, eso es una piedra en el camino, van a haber muchas más. Y ese también es un consejo que uno le puede dar a las personas que tienen un objetivo. No se dejen amedrentar o no se rindan o no renuncien. A la primera. A la primera, o por temas que son externos a uno. Como no encajar bien con un jefe, no enganchar, tener algún problema. Si el objetivo está claro, hay que determinadamente perseguirlo. ¿Y cómo lograste que te vuelvan en el Ministerio de Hacienda, que era el ministerio soñado para trabajar, y ahí terminé mi periodo de gobierno. ¿Y cómo lograste eso? Porque de repente uno ya está con una frustración y quiere tirar la toalla. ¿Y qué hiciste? Porque yo me imagino, no sé cómo funciona el aparato estatal, pero que si te sacan a alguien, yo sentiría como que casi que uno queda marcado como ya nadie lo contrate. Chicos, recuerden que el APB es un tremendo instrumento de inversión, de los pocos que existen donde hay beneficios tributarios, además de lo que renta el fondo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el régimen A, tú tienes el fondo mutuo, cualquiera que tú elijas, con las rentabilidades que tenga dicho fondo y con costos más bajos, y además tienes en el régimen A más o menos 395 lucas que el Estado te aporta anual, imagínense. Y en el régimen B, tú puedes bajar tu carga imponible, es decir, vas a pagar menos impuestos, hasta 600 UFs de tu impuesto global complementario. Es súper interesante, y ahí, por ejemplo, los chicos de AFP Habitat ya llevan más de 40 años, tienen distintos fondos y tú puedes elegir el que más te convenga. Y lo bonito es que tú puedes ingresar o sacar plata cuando tú quieras. El tema es que si tú la sacas en el APB, pierdes los beneficios estatales. El APB, recuerda que está pensado para la jubilación. Sí, a ver, obviamente me imagino que hubo un pelambre inicial. Oye, a mí me dicen: Coque, ¿qué le pasó al Coque? ¿Por qué duró tan poco? Venía tan bien de la universidad. Pero eso dura lo que tiene que durar cuando uno está con el objetivo claro. Yo creo que las redes de apoyo son importantes. Nosotros éramos una generación que entró al gobierno, no éramos esfuerzos aislados. El apoyo familiar, mi papá es empresario, le ha ido bien en la vida, ha quebrado, se ha vuelto a recuperar. Entonces eso también te da una experiencia de que la vida da muchas vueltas y que la primera caída no significa la última caída. Entonces también esa experiencia había ayudado, y la persistencia. Yo dije, si yo cuánto quise trabajar en un gobierno, ¿cómo me voy a ir a la primera? Y eso es lo que yo te diría, fue ayudando. Y ahí tocando puertas, diciendo... Tocando puertas, moviéndose. Mucha gente me conocía, sabía también de las capacidades, lo que yo podía ofrecer. Y paciencia, porque al final del día todas las cosas se van ordenando a su curso normal. Perfecto. Entonces, al final, Francisco, claro, yo hoy día estoy muy bien, me gusta lo que hago, gracias a Dios me ha ido bien, estoy diversificado, por lo tanto el riesgo no está solamente en una actividad, pero es bueno transmitir, y yo se lo transmito a mis alumnos, que son personas de 18 años, de que... ¿De qué haces clase hoy día? Derecho económico, que tiene una parte internacional que es toda la parte comercial. Eso te voy a decir, si metiste lo que aprendiste en Estados Unidos. Exactamente. Y que ojo, que uno también va a tener tropiezo, también va a tener esta llamada palabra fracaso, pero que al final son las grandes lecciones y hay que seguir adelante. Yeah. El objetivo, si está fijo, si está determinado, hay que ir a ese objetivo. De todas maneras, mira, aquí hay 3 cosas que me quedé pensando dentro que te iba escuchando. Uno, tu papá empresario. Sí. ¿Cómo afectó en tu vida tener un papá? Cuando tú eres joven, ¿él está exitoso, le iba bien, o fue más o menos? ¿O tuviste esa fortuna en el fondo que era un papá que pudo sostener bien la familia? ¿Y qué impacto tuvo en ustedes como familia? ¿Tú sientes, por ejemplo, en empezar el camino? Que yo muchas veces hablo también, y para todos los que nos escuchan, que en Chile y en todo el mundo, en verdad, hay infinitas realidades, y obviamente a veces están... no sé, por los que son los primeros hacedores como de un grupo familiar, que cuesta mucho pillarlo, porque yo creo que el crecimiento patrimonial normalmente se forja con generaciones. Exacto. Hay casos muy atípicos de personas, que, como yo digo, el Alexis Sánchez, que es el tipo que él logra hacerla, y él en su misma generación de tiempo convierte a toda la familia, que son muy raros, pero en general uno ve
esta familia de mucho esfuerzo, que después crecen y el primer profesional de la familia y un orgullo y nos meten unos pesos en los hombros y después le da mejor. Y en tu caso, ¿cómo sentiste que fue eso y cómo afectó en tu desarrollo profesional? Yo creo que hay que ir un paso más atrás, que son mis abuelos. Mis abuelos son inmigrantes árabes que llegaron del Líbano y de Palestina durante la Primera Guerra Mundial. Eran cristianos escapando de la guerra y de lo que ocurría allá. Pasaba, sí. Y ellos llegaron con una mano adelante y otra atrás. Uno llegó cerca de los 20 años, pero llegó de guerra. Su padre, su hermano se murieron de hambre en la guerra. Esa es la experiencia. Y mi otro abuelo llegó y vivieron detrás de la tienda, trabajaban y dormían los 5 o 6 hermanos juntos. Entonces, eso te marca mucho cuando tú tienes algún tipo de adversidad, porque dices, mis abuelos tuvieron 30 años sin vacaciones, llegaron a Chile sin idioma, y iban a la plaza, iban repitiendo palabras, y así fueron armando sus negocios, sus fábricas familiarmente, hasta que lograron generar un patrimonio importante. Pero eso es lo que tenemos nosotros grabado a fuego en mi familia, de dónde venimos, de dónde venían nuestros abuelos. Y luego mi padre tuvo una época cuando yo era chico muy buena. Después tuvo una caída fuerte en lo que fue la crisis financiera del 82, cuando la deuda, quienes tenían en dólares, los que hacían comercio, se liberalizó el dólar. Entonces una deuda que tú tenías de 1 pasó a 4, y ahí tuvo una caída muy importante. Coincidió también que se separó de mi madre, yo tenía 1 año. Pero después yo veía la capacidad de mi papá de recuperarse y tenía una forma de ver la vida muy notable. Su relación con el riesgo, con el éxito, con el fracaso, con los temas materiales. Entonces nos generó una suerte de desprendimiento frente a las cosas materiales y un atrevimiento. Atrevimiento no me refiero necesariamente a hacer un negocio. Atrevimiento a hacer las cosas que quiere hacer. Eso diría yo que fue la mayor lección. Y obviamente nos marcó mucho. En mi familia y en la familia árabe en general, la valoración del emprendimiento es muy alta. La relación con la familia, el respeto a los mayores. Entonces, el respeto con los mayores a mí me hacía que conversaba mucho con gente mayor, y eso te da sabiduría, te da aprendizaje. Y así uno va forjando obviamente su vida y su carácter. Y hoy día en materia de inversiones, que también obviamente este podcast, la idea de aprender de educación financiera, inversión y todo, pero quería meter este tema para entender cómo nos afecta la política muchas veces. En materia de inversiones, ¿qué tipo de inversiones, qué tipo de activos de inversión te gustan a ti en lo personal? O si has aprendido de esto o simplemente tú trabajas y ahorras. Mira, yo he ido aprendiendo a poco, porque tampoco tengo un gran patrimonio que yo pueda decir ahorrar, invertir, etcétera. Pero hay 2 cosas que a mí me gustan. Después tú me complementas, que tú eres el experto, que me decían mi abuelo. 1, no ponga todos los huevos en un mismo canasto. Muy importante. Sí. Entonces, una actividad aquí, otra acá. Eso también incluye para el trabajo, sí. Incluye para el trabajo y para las inversiones. Y lo segundo, invierta en propiedades. Me encanta. Algunos pueden decir, no, las propiedades no, pero dice invierte en propiedades. Yo no tengo tampoco una gran cantidad de propiedades, pero uno va teniendo su departamentito, alguna oficina, y creo que esas han sido como mis 2 formas, porque en inversiones, entre comillas, no reales, inversiones financieras, no tangibles. Yo soy muy conservador, porque no soy de las personas que esté conectada todo el día de cómo se están comportando las acciones, etcétera, etcétera. Entonces no me gusta. Si no estoy involucrado completamente, prefiero en eso ser conservador e invertir en estas cosas que te digo más reales. O sea, más bienes raíces y lo otro más, me imagino que no mucha inversión de renta variable ni ese tipo de cosas. Pero quiero decir, no sigan mi consejo en esto. Ahí tienen al maestro Ackerman. Los gustos son importantes. Muy bien, me parece bien. Hoy día, tú te dijiste, tenés 3 hijos. Sí. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 42 años. ¿Y ellos? Ellos tienen 11, 9 y 5. Perfecto. Sí. ¿Cómo ha sido el tema financiero familiar? Eso también es un temazo. Muchas veces se habla de plata en la casa, nunca se habla. Yo soy proveedor, se conversa entre los dos. ¿Cómo funciona la dinámica familiar? Que también es un temazo que cada vez quiero meter más en las conversaciones, porque me di cuenta con un reel que hice hace poquito que se hizo viral, que me preguntaban esto de la tendencia. El quien invitaba a la cuenta. ¿Ese o no? Sí.
Sí. Ese era uno. Podemos hablar de eso. Aparte, el REIT está tijereteado. Porque a mí me preguntaron, Francisco, ¿qué opinas de la tendencia del 50-50? Y yo partí diciendo que no creo en eso, que como que no es como que haya una sola receta. Yo soy fome porque yo soy el típico que le gusta decir depende a todo. Depende de la como situación buen abogado, familiar. podría haber sido abogado. Sí, porque depende de muchos factores y de cómo se ve la relación. O sea, claro. Yo incluso soy de la teoría que si una pareja, en un caso extremo de otra materia, pero si una pareja estuviera de acuerdo en que ellos pueden tener otras parejas y qué sé yo, y ambos están de acuerdo y son felices con eso, perfecto por ello. Yo no lo haría, yo no sería así, pero al final lo que importa son los acuerdos que tenga la pareja. En materia financiera creo que es similar. Sí. Cuando se llega a roces, cuando uno no sabe por qué la plata desaparece y el otro no te cuenta nunca y después te das cuenta que está todo quebrado. Pero así, ¿cómo ha sido en tu caso la relación con el dinero y la pareja y los hijos? A ver, yo tuve un cambio muy importante porque yo me separé en marzo del año pasado. ¿Hace poco? Sí, una buena separación, tengo muy buena relación con mi ex señora, muy cordial, pero traigo este ejemplo porque eso fue un cambio económico abrupto, radical. El problema de las separaciones, más allá de que aumente el costo de vida, es que es muy rápido. Pero gracias a Dios, yo soy una persona organizada, siempre conducíamos de manera muy responsable la economía del hogar, y lo que hemos hecho es apretarse más el cinturón, ser más organizado. Mi ex señora es psicóloga, le va bien, pero obviamente yo tenía un mejor nivel de ingreso, y lo que he tratado de hacer es organizarlo de la mejor manera. Nunca tuvimos temas con el tema económico. Para mí tener una buena situación económica o tratar de tenerla es libertad, es tranquilidad, pero no soy muy obsesivo de un peso más, un peso menos, o decir yo puse más plata, puse menos. Nunca me ha gustado eso. Y hasta el momento vamos bien. Buenísimo. Vamos bien. Me gustó, dijo la frase que hemos dicho 1000 veces, ¿sí? Libertad. Que efectivamente el ahorro genera libertad. Libertad. Es verdad. Mira, te voy a decir cosas muy básicas. Yo soy fanático del fútbol, de Colo-Colo. Yeah. Y este año yo dije, bueno, ayuda también que estaba separado, dije, yo quiero cumplir mi sueño de seguirlo fuera de Chile en la Copa Libertadores. Y fui a 3 países siguiendo a mi equipo querido, a mi equipo de mis amores. Y claro, si tú no tienes cierta situación económica o no has tenido cierto ahorro, no puedes hacer eso. No. Suena muy frívolo, yo lo sé, pero es que es mi pasión. Entonces, para mí, eso es, al final del día, tener una situación económica medianamente holgado, que tengas tus posibilidades. Por ejemplo, decir, yo tengo esta pasión, voy a poder pagarla. Quiero hacer esto, puedo hacerlo. Pero no es más que eso. Ya, perfecto. ¿Y con los hijos alguna vez se ha hablado de la importancia, por ejemplo, de dónde viene el dinero? Hablamos mucho con Sole. Hablamos mucho el tema de valorar lo que se tiene, que las cosas cuestan. Porque obviamente los niños en esta generación piensan que las cosas no cuestan, que llegan automáticamente. Todo express, pues, claro, que llega todo el cielo, todo es desechable. Y nosotros repetimos mucho que las cosas hay que ganárselas con esfuerzo, que hay que valorar. Que incluso aunque tú tengas la plata para comprarle, no sé, 10 sobres de un álbum, tú dices no, esta semana 1 o 2. Entonces eso también les va generando ahí una valoración de las cosas. Me parece súper importante. Sí. Último tema. El último tema quiero hablar, porque ya hablamos de tus inversiones personales, me encantó que fuera el mundo inmobiliario, hablamos del tema político, un poquito la pincelada, los riesgos que uno podría estar viendo aquí en Latinoamérica. Creo un país en particular que quiero saber no sé si lo hayas estudiado, pero el fenómeno Milei que está pasando en Argentina, ¿de qué manera nos podría también afectar? ¿Hay coletazos negativos, positivos que puedan afectar a nuestro país? Yo creo que lo más interesante del fenómeno Milei es como un fenómeno ideológico, porque las ideas de Milei son completamente distintas al mainstream latinoamericano. Él habla de reducir el Estado, y la idea preeminente de América Latina es un Estado grande. Habla de bajar impuestos, habla en una sociedad como la Argentina de bajar los aranceles, en una economía tremendamente proteccionista. Entonces, si el fenómeno Milei, dejando de lado el personaje, pero si sus ideas tienen éxito, tienen relativo éxito, va a tener un impacto, creo yo, en América Latina muy importante como contrapeso a las ideas que han sido más preeminentes. Mucho lo que plantea Milei es lo que planteaba Chile en los 70, 80, con el gobierno militar, pero ahí no era una democracia, entonces las medidas se tomaban. En el caso de Argentina es con una sociedad tremendamente compleja que viene acostumbrada desde los años 40 a ideas completamente distintas. Entonces creo que como fenómeno ideológico es muy interesante, como una idea distinta a lo que estamos acostumbrados en América Latina. Y para Chile,
dejando de lado si tiene mayor averiencia o no, hoy día esta última semana... No el tema ideológico, en el aspecto económico, ¿cómo nos puede afectar? O sea, una Argentina que empieza a despegar te genera un cambio completo en América Latina, porque ya no tienes solamente el gran jugador Brasil, México, Chile que era el alumno Mateo, que se ha ido quedando un poquito atrás, sino que vas a tener una Argentina que al menos, porque yo creo que va a tomar mucho tiempo, quiere volver a ser esa Argentina hasta la década de los 20, que era dentro de las 10 principales economías del mundo y que hoy día está bajo las 60 economías en cuanto a su tamaño. Entonces, puede darle un impulso muy importante. Lo que ha hecho hoy día Milei es controlar la inflación, ¿cierto? Tratar de controlar, congelando la economía. La economía argentina va a caer este año y reducir el gasto público, etcétera. La gran pregunta es controlar la inflación, ¿qué es lo que viene después? ¿Cómo reactiva la economía? ¿Cómo reactiva la economía? Pero la gran pregunta para mí con Milei no es ni su gobierno ni la oposición, es cuánto la sociedad argentina va a tolerar políticamente esto que llama Milei el sangre, sudor y lágrimas. Sí, pues un cambio muy grande a lo que venía haciéndose. Es como cuando uno quiere cambiar en la empresa y los trabajadores te dicen, no, pero esto es lo que siempre se ha hecho. Exactamente. Y llega alguien con tecnología y que acá siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho igual. Todos tenemos una situación financiera que es única, es personal. Por eso me encantan los amigos de Patrimor, que además de auspiciar este podcast, obviamente, tienen una estrategia que se basa en un 100% de personalización, donde además es 100% independiente. Yo soy cliente hace años, tanto me gustó de hecho que me convertí en socio. Hoy día soy socio. Pero el tema de juntarme con un asesor que te vea, en el fondo te explique dónde está tu camino, hacia dónde quieres ir, cuáles son tus objetivos y planifiques en conjunto una forma de invertir correcta es extraordinario. Así que los dejo invitados, métanse a www.patrimor.com y agenden su asesoría que es gratuita. La primera sesión es para conocer y ahí tú vas a decidir si quieres continuar o no con ellos. Y Francisco, Argentina lleva 120 años que prácticamente todos los años gasta más de lo que produce. Entonces, una economía que tú le decís, se acaba la fiesta, ahora hay que empezar a producir y no gastar más de lo que se produce, es una gran pregunta. Hasta el momento le han dado el beneficio de la duda a Milei y tiene relativamente buenos niveles de aprobación, pero hay que esperar cómo se comporta esa sociedad argentina, acostumbrar al Estado, acostumbrar a los subsidios y a un Estado mucho más paternalista. Ya. Se me ocurrió otra pregunta antes de... Todas las que quieras. Bueno, pero sí que vamos a hablar de lo que quieras. Que tú dijiste, Chile, me acordé al principio de la entrevista, dijiste como, oye, nosotros parecido a Singapur y Corea. En cuanto a economía abierta al mundo. Sí, economía abierta al mundo. Pero yo analizo esos dos países y veo que son muy distintos a nosotros. ¿Qué crees que puede ser el factor? Porque yo entiendo que esos países además también son relativamente nuevos en cuanto se decidieron aperturar al mundo. Y en poco tiempo se terminaron convirtiendo prácticamente en potencia y en países desarrollados con altos niveles de educación, altos niveles de sofisticación, productores de además, porque esos dos países, a diferencia de nosotros que tenemos materias primas y exportamos solamente materia prima sin mucho exceso, ellos se enfocaron en tecnologías, o sea, hay empresas conocidas y de ambos países. Entonces, ¿qué encontrás diferente con esos países asiáticos versus nosotros que entiendo que en etapas similares, porque entiendo Singapur en su época era un nefasto, claro. O sea, era un país de violaciones a diario y casi que habían presidentes tipo como africanos que violar era positivo y de repente se convierte en una potencia y en Corea lo mismo. A ver, primero hay que saber que Chile tiene una buena plataforma en el sentido de que fue responsable en sus decisiones de políticas públicas los últimos 40 años. El gobierno militar, siendo los militares estatistas, aceptó esta idea de estos Chicago Boys de abrir la economía, de que había que bajar aranceles, de que había que promover la iniciativa privada, y luego la concertación, en vez de decir yo hago un borrón y cuenta nueva, tomó las buenas políticas públicas y le introdujo elementos, digamos, de economía social de mercado. Entonces Chile ahí tiene unos 40 años, 45 años, yo le llamaría de responsabilidad. Entonces el chasis del auto de Chile, por mucho que el auto ha tenido problemas los últimos años, el chasis sigue sólido. Pero ¿dónde está la diferencia de estas economías asiáticas que están creciendo aceleradamente y los ejemplos que tú dabas de Singapur, entre otros? Dejando de lado los temas culturales. La productividad. Creo que la inversión que han hecho en capital humano, en educación, en competencias, en temas digitales, en competencias de estar más a la vanguardia en la tecnología y en capital humano en general, nos llevan una delantera y hace que estos países son más productivos. Y a eso hay que sumarle, creo yo, un conjunto de, digamos, de rayado de cancha, de leyes laborales, tributarias, etcétera, que hoy día son más favorables para
este desarrollo y esta productividad donde Chile se está quedando más atrás. Creo que ahí hay dos como elementos bien importantes. La inversión en capital humano, que genera más productividad, y un entorno, un rayado de cancha, que claramente está siendo más favorable para acelerar el crecimiento y el desarrollo de esos países. Perfecto. Bueno, esas eran las preguntas que tenía más que nada. Y como siempre, a todos los que nos están viendo, suscríbanse, por supuesto, es lo muy importante. Y lo otro es, dejen en los comentarios si les gustó nuestro invitado, les gustó saber más de estos temas, que rara vez los converso en público, los converso en los programas, porque me oriento más a todo lo que es ahorro e inversiones. Pero obviamente es importante tener esta pincelada y quizás más profundidad. Va a depender de ustedes si consideran que es muy interesante esto que estamos hablando. Pero déjenlo en los comentarios y así qué tipo de invitado les gustaría traer. Muchas gracias también por todo lo que aportamos. Y felicitaciones por lo que estás haciendo con tu programa. Gracias.